contacto telefónico con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es, por supuesto, experto en temas electorales. Es director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político y colaborador también en este espacio. Luis Carlos, un saludo muy cordial. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, Luis Carlos? Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Pues estamos viendo todo lo que ha sucedido. Se da por hecho de que no habrá la prórroga que estaba solicitando el Instituto Electoral de 90 días para acomodar las fichas de mejor manera y poder garantizar una eficiente elección. Sin embargo, dice hoy Guadalupe Taday, bueno, pues si no nos dan la prórroga, haremos lo posible por hacer lo mejor posible, también lo tenemos garantizado. Es que implicaba muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, prolongar esto era un cambio constitucional, así fuera una ley, a un transitorio, ¿no? Un artículo transitorio. Luego, también prolongar todo esto significaría que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura seguiría vigente, por lo menos hasta diciembre del año que viene, un año más, un poco más de un año. Seguiría vigente la actual Suprema Corte de Justicia, seguirán vigentes los actuales jueces todo un año más. Es decir, si el gobierno lo que quiere con la reforma judicial es cambiar el esquema del Poder Judicial, pues ya no se tardaría 7 meses, se tardaría, 7 meses es para la elección, más 90 días para que todo entre en operación, sería hasta octubre. Ahora tendría que irse hasta diciembre y esto no conviene tampoco. Es todo lo que se le está buscando al asunto para no considerar la prórroga. ¿Tú qué opinas al respecto? Pepe, yo lo que opino es que este ejercicio es absurdo y que para hacerlo lo mejor posible se requiere más tiempo. De hecho, hacerlo en junio, hacerlo en cualquier momento de 2025 es un suicidio porque vas a demostrar y vas a exhibir todas las flaquezas, todas las contradicciones, todas las debilidades de esto. Creo que la petición del INE ofrece una oportunidad para hacerlo mejor, pero requiere hacer una reforma constitucional a la reforma constitucional. Es decir, si es un problema político, es un problema de exhibir que por hacer las cosas sobre las rodillas a las carreras, ahora tienes que cambiar lo que acabas de cambiar. Pero el problema es que si no lo hacen, y seguramente no lo van a hacer, entonces el INE va a organizar una elección sobre las rodillas. Seguramente elegirán, tendrán menos casillas para que la gente vote. Seguramente significará eso que habrá menos votación de la que será ya demasiado baja y seguramente significará que al final del día será un ejercicio simbólico con una votación de menos del 10%. Y creo que al final lo que ocurrirá es que el gobierno le va a echar la culpa al INE, le va a echar la culpa al Poder Judicial y va a decir que fueron los obstáculos que hicieron que esto saliera así, Pepe. Sí, ¿te acuerdas que la elección del pasado 1 de junio, la elección presidencial, votaron 60 millones, hubo un abstencionismo del 39%? ¿Para qué te gusta, tú que eres experto en estos temas electorales, para qué te gusta el abstencionismo en caso de que se lleve a cabo, bueno, como se va a llevar a cabo esta elección? Porque estamos viendo que va a ser imposible montar 170,000 casillas y por lo tanto están pensando ya en centros de votación, lo cual complica todavía más. Pues va a ser mucha menos la gente que va a ir a votar, porque por una parte el gobierno quiere organizar una elección, pero no quiere pagar por ello. Entonces el INE pide 13,000 millones de pesos, que es lo que cuesta una elección de este tamaño, pero el gobierno no quiere. Entonces lo que va a llevar es que instale menos casillas. Y menos casillas significa instalar centros de votación. Significa que tú y yo o las personas que nos escuchan, que comúnmente en las ciudades caminan 3, 4 cuadras y llegan a donde votan, ahora tendrán que tomar un transporte público, tomar un Uber o tomar su automóvil y manejar 15 minutos para llegar a un centro de votación. ¿Cuántas personas lo van a hacer para una votación tan abstracta, tan difícil, tan complicada? Entonces, el gran problema de esto es querer hacer una elección absurda, una elección complicada, una elección cara y no querer pagar por ella, no querer hacerlo en las fechas que el órgano electoral te pide que se hagan, hacerlo como quieres y al final va a salir mal, Pepe. Entonces, esto desde hace muchos meses se ha dicho es una elección que no tiene lógica. Por cierto, para que todos podamos votar y no tengamos que elegir en la Ciudad de México 200 candidatos, 200 cargos que son los que corresponden a quienes vivimos en la Ciudad de México, el INE está haciendo lo que puede y está partiendo
y está creando distritos judiciales electorales para poder hacer que las personas no tengan que elegir 200 candidaturas, sino máximo un número que pueda hacer fácil la votación. Pero eso significa, Pepe, y este tema es algo que no se ha dicho con claridad, significa que tú y yo y quienes nos escuchan vamos a acabar votando por personas que nunca van a darnos un servicio jurídico, que nunca van a atender casos. En la Ciudad de México se instalan y existen muchos juzgados en materia competencial, en materia comercial, en materia de competencia económica, en materia de telecomunicaciones, porque están domiciliados en la Ciudad de México, pero atienden a personas físicas, personas morales de todo el país. Entonces, vamos a votar por personas que no nos van a dar ningún servicio, por personas que no sabemos quiénes son. Es una elección muy abstracta, es una elección desinformada, porque por definición, si vamos a elegir tantos cargos que no sabemos quiénes son, al final eso no es democracia. Entonces, creo que el gobierno tiene una oportunidad con esto que dijo Soline, pero definitivamente creo que no la va a tomar, Pepe. Imagínate que tú en la Ciudad de México, y pongo el ejemplo de la Ciudad de México porque es la mayor concentración demográfica, tú vas a ir a elegir, tú hablabas de 200 cargos, estoy viendo aquí la cifra, son 104 magistrados, 64 jueces, da un total de 168 cargos. Si a cada cargo tú le pones cuántos candidatos te gusta, 3, 4, pues multiplica eso, vas a tener que escoger entre una lista de 800 nombres. Sí, Pepe, así es. Solamente para la lista de la Suprema Corte, que es, digamos, la más visible, la más vistosa que se va a elegir en una demarcación nacional, va a haber 81 candidaturas, Pepe. O sea, simplemente esa boleta, 81 candidaturas. Cuando tú y yo elegimos presidente, elegimos entre 4 o 5 personas que son muy visibles, son conocidas. Vas a elegir candidaturas a la Corte, que son 9 personas, entre 81 candidaturas, solamente esa boleta. Luego viene la boleta, Pepe, del Tribunal de Disciplina Judicial, que son 5 integrantes y va a haber 45 candidaturas, Pepe. Luego viene la boleta de los integrantes del Tribunal Electoral, la Sala Superior. Ahí van a ser menos candidaturas, son como 10 candidaturas. Y luego viene la boleta de las salas regionales del Tribunal Electoral. Ya con esas son como 150 candidatos, Pepe. ¿Quién va a conocer eso? Y luego vienen las boletas de los magistrados de tribunales de circuito y de tribunales de apelación. Y luego vienen las boletas de jueces de distrito, jueces federales de distrito. Francamente, Pepe, tú, yo, quienes nos escuchan, que son públicos, que les interesa la política, que escuchan tus noticias, que dan seguimiento, ¿quién va a conocer a 200 o 300 candidatos para estos cargos que acabo de describir? ¿Quién va a saber las cualidades necesarias para un juez en materia de competencia, un juez en materia penal o un juez en materia civil o un integrante de un tribunal colegiado de apelación, Pepe, o las cualidades que debe tener un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial? Entonces, esto va a conducir a que sea una elección con voto desinformado, y el voto desinformado conduce a una elección no democrática. Ese es al final del día el resultado de este galimatías, que es en el fondo un deseo caprichoso de un ejercicio que no tiene ni pies ni cabeza, Pepe. Pues muchas gracias por tu comentario, desde luego, bienvenido Luis Carlos, seguiremos sobre el tema, por supuesto, en lo cual eres experto. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Hasta luego, muy buenas tardes. Lo que yo concluiría, lo que empieza mal, ¿usted qué cree? No hay que ser adivino para saber que va a terminar mal.